Iconografía en la prehistoria, Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, 5 épocas. 5 formas de representar el mundo a través de imágenes. Hola, mi nombre es Marta Lupe Gamarra Borja y hoy los llevaré a un viaje más profundo del pasado de la humanidad. Una época sin escrituras, sin ciudades, pero llena de símbolos poderosos. Acompáñame a descubrir cómo empezó todo. La iconografía en la edad prehistórica representa el primer lenguaje visual de la humanidad. Antes de que existiera la escritura, los seres humanos ya pintaban, esculpían y grababan imágenes para expresar creencias, rituales y su forma de vida. Estas representaciones eran más simbólicas que realistas. Figuras humanas, animales, manos y formas geométricas que no buscaban parecerse al mundo, sino transmitir su significado. Utilizaban pigmentos naturales como huesos, piedras, maderas o para crear desde relieves hasta esculturas como las famosas estatuillas femeninas conocidas como Venus, ligadas a la fertilidad y la maternidad. Entre los temas más comunes encontramos animales como bisontes, caballos, toros o ciervos, manos en negativo que quizás eran firmas o símbolos mágicos, círculos, espirales o líneas que podrían representar el sol, la luna o ciclos sagrados de la naturaleza. Estas obras aparecen en diferentes etapas. En el Paleolítico tenemos pinturas rupestres en cuevas como Altamira o Lascaux. En el Neolítico aparece el arte megalítico como dólmenes, menhires y cerámicas decoradas. Y en la edad de los metales surgen formas aún más esterilizadas y abstractas. Más que simples decoraciones, estas imágenes tenían un propósito profundo: invocar protección, atraer buena caza, rendir culto a la naturaleza o mantener viva la memoria colectiva. Como un investigador dijo, el arte prehistórico es una herramienta para entender el origen de las religiones, un culto a la madre tierra, a los astros y a la vida misma. Así, la iconografía prehistórica no solo nos habla del pasado, también nos conecta con lo más esencial del ser humano: su necesidad de creer, de representar y de pertenecer. Desde esfinges guardianas y hasta dos dioses contridentes, la imagen fue poder en la Edad Antigua. Soy Lilibe Castro y hoy les comentaré cómo las primeras civilizaciones usaron la iconografía para construir imperios, también contar mitos y dejar grandes huellas eternas a lo largo del tiempo. La iconografía en la Edad Antigua, que abarca desde el año 3000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Esta fue más que arte, fue símbolo, fue religión, fue política. Las imágenes no solo representaban a los dioses o a los reyes, también hablaban de un lenguaje visual lleno de códigos y significados que estructuraban la vida cotidiana y el más allá. Por ejemplo, en Egipto, los dioses con forma animal como Anubis o Horus dominaban templos y grandes tumbas. Las figuras eran rígidas, pero simbólicas. Cuanto más grande, más importante. Los colores también hablaban. Por ejemplo, el oro era eternidad. El color verde era resurrección. En Mesopotamia, los relieves glorificaban a los reyes en estelas como la del código de Hammurabi, mientras los toros alados, Lamassu, protegían las entradas del palacio. Los griegos, por su parte, pasaron al estilo rígido del periodo arcaico a un realismo, idealizando así el clásico con esculturas como el Doriforo de Policleto. Sus dioses eran identificables por objetos clave: el rayo para Zeus, la ejida para Atenea, el arco para Artemisa. En el periodo helenístico, todo esto se volvió más dramático, más humano.
Laconte, la victoria de Samotracia, pura emoción esculpida en mármol. Los romanos heredaron y transformaron todo eso. Mezclaron cultos, retrataron a sus líderes con arrugas y verrugas, absolutamente todos los detalles, y usaron la imagen como propaganda. Desde las monedas imperiales hasta los relieves de las columnas trajanas, el arte narraba la gloria de Roma. Los símbolos eran poderosos. El águila era un emblema imperial. La serpiente estaba más asociada a la medicina y a la venganza. El cudaceo, el tridente o las esfinges, los centauros, entre otros. Cada uno cuenta una historia visual que comunicaba mensajes claros y precisos sobre dioses, como poder, salud o guerra. La iconografía antigua sirvió para el culto, la política y la cultura, tanto que siglos después aún reconocemos esas imágenes. De hecho, muchas pasaron al cristianismo temprano, como Cristo representado al estilo de Zeus, como Pantocrator. En la Edad Antigua no solo perfeccionó el arte de representar, también consolidó un lenguaje visual que todavía hoy seguimos descifrando. Cuando la mayoría no sabía leer, las imágenes hablaban. Soy Mayerly Cabanilla y hoy exploraremos cómo la iconografía medieval educaba, emocionaba y evangelizaba a través de símbolos que aún hoy nos impresionan. Durante la Edad Media, del siglo V al siglo XV, la iconografía se convirtió en el principal medio para enseñar el cristianismo a un pueblo mayormente analfabeto. Las imágenes eran la Biblia en piedra, en vidrio, en pintura. Cada color, cada gesto, cada objeto tenía un significado. El oro representaba la divinidad, el rojo, el martirio, y las posiciones jerárquicas en las obras no eran casuales. Cristo, siempre al centro y siempre arriba. Una de las representaciones más poderosas fue el Cristo Pantocrator, juez supremo del universo en un trono celestial, bendiciendo con la derecha y sosteniendo las escrituras con la izquierda. A menudo lo rodeaba el tetramorfos, el león, el toro, el ángel y el águila, símbolos de los 4 evangelistas. La Virgen María, por su parte, fue una figura central en Bizancio, como Teotocos era la Madre de Dios solemne con el niño. En el romántico, Maiestas Mariae, la Reina del Cielo, y en el gótico, la Virgen de la Misericordia, abriendo su manto para proteger a los fieles. Las escenas apocalípticas impresionaban e instruían. El juicio final, lleno de ángeles y demonios pensando almas. Los 24 ancianos del Apocalipsis, tocando música en el cielo. Los santos eran fácilmente reconocibles por sus atributos. San Pedro con las llaves, San Pablo con la espada, Santa Lucía con los ojos en un plato. Los símbolos hablaban sin palabras. El nimbo marcaba la santidad circular o la divinidad si era crucífero. El cordero, símbolo de Cristo sacrificado. La paloma, figura del Espíritu Santo. El crismón, un monograma sagrado de Cristo, decoraba iglesias románticas. El estilo también evolucionó. El romántico mostró figuras rígidas, esquemáticas, adaptadas a la arquitectura. El gótico, mayormente de la naturaleza, especialmente en vitrales que contaban historias en luz y color. Y aunque la religión dominaba la iconografía profana, también tenía su espacio. Reyes eran representados como elegidos de Dios con corona y cetro. Los bestiarios presentaban criaturas simbólicas, el fénix como la resurrección, el unicornio como pureza. La Edad Media consolidó un lenguaje visual poderoso que aún hoy define la imagen del cristianismo occidental.
Fue una era donde el arte no solo embellecía, sino que también enseñaba y salvaba almas. La Edad Moderna no solo transformó el arte, sino que también reconfiguró el poder, la justicia y la espiritualidad a través de imágenes sofisticadas. Soy Erika Daniela Chiquito Chele y hoy descubriremos cómo la iconografía de este periodo fusionó tradición, innovación y nuevos códigos políticos. En la Edad Moderna, la iconografía se transformó combinando el clasicismo renacentista con el simbolismo religioso y emergentes códigos políticos. El arte no solo retrataba la realidad, sino que también promovía ideas humanistas y con ello nuevos valores de poder y justicia. La iconografía se entendió desde dos perspectivas. La primera como un sistema de representación simbólica, utilizando alegorías y atributos clásicos para representar las ideas abstractas, como la virtud, la justicia o el poder, y la segunda como un método de análisis, propuesto por el historiador de arte Erwin Panofsky, quien describió 3 niveles de interpretación: la identificación formal, lo que se ve, el significado cultural, lo que eso significa en un contexto histórico, y el contexto ideológico, el mensaje o la ideología que se transmite. Una de las características claves de esta época fue la revitalización del clasicismo. Esculturas como el Laoconte y la Domus Aurea de Nerón fueron redescubiertas durante el Renacimiento, inspirado a artistas como Miguel Ángel, cuya obra en la Capilla Sixtina mezclaba escenas mitológicas con relatos cristianos. Además, la perspectiva matemática codificada por Brunelleschi transformó la pintura, introduciendo puntos de fuga que permitían crear una ilusión de profundidad. La anatomía también alcanzó un nivel de realismo sin precedentes, como en el famoso David de Miguel Ángel, que surgió gracias al estudio de cadáveres y los tratados anatómicos de Vesalio. Entre los géneros más destacados estuvo el retrato burgués, que no solo plasmaba rostros, sino que también utilizaba símbolos heráldicos o objetos alusivos a virtudes para inmortalizar la fama de los individuos. En cuanto a la iconografía política, se comenzó a ver la representación de figuras como España armada, que fusionaba elementos de la mitología clásica, como la figura de Atenea, para proteger la religión católica, a menudo con escudos de monarcas como Felipe II. La justicia fue uno de los temas más representados, desde las figuras medievales estáticas hasta las matronas activas del barroco, con símbolos clásicos como la espada, castigo ejemplar, y la balanza, que es equidad, símbolos heredados de Justitia romana. Los ojos vendados fueron introducidos en el siglo XVI para representar la imparcialidad de la justicia. Un caso paradigmático es la obra Triunfo de la Justicia de Piero della Francesca, donde las virtudes cardinales escoltan el carro triunfal de la justicia, simbolizando la victoria de equidad y la moralidad. Así, la iconografía de la Edad Moderna consolidó un imaginario visual único que fusionaba ética clásica, propaganda política y espiritualidad, sentando las bases del arte occidental que perdura hasta nuestros días. Desde finales del siglo XVIII, el arte dejó de ser únicamente un reflejo de la nobleza o la religión. Nació una nueva etapa, la edad contemporánea. En ella, el arte se volvió voz del pueblo, herramienta de protesta, celebración de libertad y expresión del alma individual. Soy Karen Acosta y hoy les hablaré sobre cómo el arte contemporáneo ha transformado nuestra forma de ver, sentir y pensar el mundo.
Con el neoclasicismo, los artistas miraron hacia la antigua Roma y Grecia para inspirarse en valores como la razón y la moral. Más tarde, el romanticismo respondió con emoción, exaltando la libertad, la naturaleza y lo irracional. Luego llegó el realismo, que puso la lupa sobre la vida cotidiana, el trabajo y la desigualdad. El arte dio un giro radical, nacieron las vanguardias, el cubismo desarmó la realidad en formas geométricas, el surrealismo exploró los sueños y el expresionismo abstracto liberó la pintura de la forma. El arte ya no quería imitar sino expresar. La posguerra trajo un arte crítico provocador. El pop art usó imágenes populares como forma de denuncia. El arte conceptual puso la idea por encima del objeto. Mientras tanto, el arte urbano, el performance y el videoarte rompieron las barreras del museo. Hoy el arte está en todos lados, en la calle, en el internet y hasta en los espacios virtuales. Con las nuevas tecnologías surgen expresiones como el arte digital, los NFTs y la inteligencia artificial. El arte ya no solo se mira, se vive y se comparte. El arte en la edad contemporánea es un reflejo de nuestra historia diversa, compleja, libre y constante cambio, en una invitación a ver el mundo con otros ojos y imaginar nuevos futuros.